Mucho se ha especulado sobre Stonehenge, pero rara vez se han descrito con datos científicos lo que se conoce de este enigmático lugar. ¿Cuándo y por qué fue construido? Demostraremos que Stonehenge fue un observatorio astronómico construido por los hombres de la prehistoria. ¿Pero existen lugares así en España? Nuestros astrónomos más acreditados y los arqueólogos más eminentes nos acompañan a descubrirlo. En la llanura de Salisbury, en Inglaterra, se encuentra uno de los monumentos más fascinantes de la humanidad. Con sus colosales rocas, Stonehenge es la obra megalítica más enigmática de Europa. La mayor parte de la comunidad científica se muestra unánime al considerar a Stonehenge como un templo dedicado a los movimientos del Sol y la Luna. Un monumento destinado a predecir las estaciones. Un observatorio astronómico de la noche de los tiempos. Pero recordemos algunos antecedentes. La datación con carbono 14 llevó los orígenes de Stonehenge hacia 2800 a.C. Hoy está generalmente aceptado que sus constructores fueron alguna civilización neolítica de origen precéltico que llegó del continente. En la Edad Media, era creencia popular que el conjunto era un círculo de gigantes petrificados, y se le conoció como la danza de los gigantes. Pero el nombre actual tiene un origen bretón. Henge puede traducirse como surco o hondonada circular, y no es difícil de imaginar la razón, pues el monumento de piedra está circunvalado por un terraplén de tierra. Stonehenge está formado por 4 circunferencias concéntricas de piedra. La que se halla en el exterior estaba construida con 30 columnas rectangulares coronadas por 17 dinteles, de los que tan solo sobreviven 6. Este círculo de piedra tiene un diámetro de 29,70 metros, y las piedras son de gres de arenisca amarillenta. En el interior se encuentra otro círculo de 60 menhires de una altura de 2 metros. Son de una roca eruptiva de color azul, de los que tan solo se conservan 20. Y dentro de este, la más grandiosa formación del monumento, 5 dólmenes en forma de herradura. El mayor de todos alcanza los 8 metros de altura y cada pilar pesa 25 toneladas. A cada lado, 2 dólmenes de tamaño decreciente, que en el pasado estuvieron coronados por dinteles y del que solo da testimonio un solitario arco. Dentro de la formación de trilitos se encuentran 19 menhires de unos 3 metros de altura tallados en piedra azul. En el centro descansa una piedra conocida como el altar, de casi 5 metros y que en su día estuvo dispuesta verticalmente. Su composición de arenisca verde y su alto componente en aluminio refleja de manera muy especial los rayos del sol. El círculo de arena que rodea los megalitos es la parte más antigua del monumento. Se construyó hace 5000 años. En el interior de este espacio aparecen 56 agujeros llamados de Aubrey en honor de su descubridor. Posiblemente fueron empleados para sostener troncos de árbol que se utilizaban como marcadores de este gigantesco calendario anual. Un camino de 3 kilómetros de longitud y 23 metros de ancho fue descubierto bajo la hierba. Se trata de un sendero empleado para las ceremonias. En sus proximidades está la piedra del sacrificio y frente al monumento la piedra talón. Stonehenge, en sus inicios, fue un monumento ritual rodeado por un talud y un foso. Será 1000 años después, en el 2100 antes de nuestra era, cuando alcanzó su aspecto actual. Para ello se transportaron 32 bloques de arenisca desde las montañas de Priestley, en Gales. Una empresa delirante, si pensamos que las piedras pesan entre 40 y 50 toneladas y que se encuentran a 250 kilómetros en línea recta.
y a cerca de 500 siguiendo el camino real. Los estudios de los investigadores confirman que este grandioso monumento era un templo religioso, un monumento funerario y un observatorio astronómico que permitía predecir las estaciones. El primer día del verano, el sol atraviesa el centro del monumento y esto corrobora que los constructores tenían conocimientos de astronomía. En 1901, Sir Norman Lockyer confirmó que un individuo situado junto al altar y mirando hacia la piedra talón puede observar con exactitud el sitio por donde sale el sol en el solsticio de verano. De igual forma que la piedra del altar y la piedra talón se alinean para señalar el solsticio de verano, los montículos y menires están alineados para mostrar las salidas y puestas del sol en el solsticio de invierno. Stonehenge es también para algunos investigadores un observatorio lunar capaz de predecir y señalar los lunarsticios que tienen lugar cada 18 años. La mayor parte de los especialistas que trabajan hoy en el campo, arqueólogos, antropólogos e incluso arqueoastrónomos, opinan que la orientación solsticial debe permanecer como algo relevante al monumento y estaría relacionada con el uso que tuvo Stonehenge cuando se creó. Stonehenge fue posiblemente un monumento funerario de suma importancia para los habitantes del sur del Reino Unido, que en ciertas épocas del año, fundamentalmente en los solsticios, se reunirían en el lugar para rendir culto a los antepasados. El monumento, de hecho, está rodeado por una gran cantidad de túmulos y en el propio monumento se han encontrado restos humanos de en torno a unas 300 personas, lo que hace pensar que Stonehenge podría ser, de hecho, quizá el monumento funerario, el lugar de enterramiento de una élite que estuvo gobernando el sur de Inglaterra durante bastantes generaciones. El misterio y la magia del lugar atraen anualmente en el solsticio de verano a una serie de rituales presuntamente druidas que evidentemente son de reciente invención. Hemos hablado de solsticios, pero recordemos en qué consisten. El investigador de astrofísica de la Universidad de Ciencias, César González, nos lo explica. Como sabemos, el Sol sale y se pone por el este y por el oeste, pero en realidad por el este y por el oeste solamente sale y se pone en los equinoccios. El resto del año el Sol se está moviendo con respecto a estas posiciones un poquito hacia el norte o hacia el sur, y en los extremos de estas posiciones los alcanza precisamente en lo que se conoce como los solsticios, el solsticio de verano en su posición más hacia el norte y el solsticio de invierno en su posición más hacia el sur. Solsticio precisamente quiere decir el sol parado, porque ahí para su movimiento en el horizonte y vuelve a deshacer lo andado, volviendo por ejemplo hacia el equinoccio. Al igual que en Stonehenge, en nuestro país son varios los yacimientos arqueológicos en los que se puede demostrar que los hombres del Paleolítico miraban las estrellas y regían sus festividades observando al sol y a la luna. Esto pone en entredicho la imagen tosca con la que los adornamos siempre. En este programa recorreremos algunos de los más significativos yacimientos arqueológicos de la península ibérica, acompañados por arqueólogos y astrofísicos que han dedicado décadas a estas investigaciones en una nueva ciencia, la arqueoastronomía. La arqueoastronomía es el estudio interdisciplinar de las astronomías de los pueblos prehistóricos, antiguos y tradicionales. Como es un estudio interdisciplinar, lo que involucra es tanto la astronomía como la antropología, la historia de las religiones o incluso la arqueología. Los objetos de estudio de la arqueoastronomía van desde los calendarios hasta objetos que tengan representaciones de la imagen del cielo que tenían los pueblos antiguos, a la orientación de ciertos elementos arquitectónicos, como pueden ser las tumbas, como pueden ser los santuarios, templos o
incluso los centros de algunas ciudades. Según indican estudios arqueológicos recientes, es posible que la observación de los cuerpos celestes ya se practicara en el Paleolítico Superior, entre 35.000 y 10.000 años antes de Cristo. Pero ilustremos con un ejemplo la afirmación de que nuestros antepasados miraban los astros. La cueva de Parpalló, cerca de Gandía, en Valencia, tiene una grandeza mágica. En ella se encontraron casi 6.000 placas de piedra con representaciones de animales y cuerpos geométricos. Se ha identificado como una cueva santuario que comenzó a habitarse hace 21.000 años. La entrada está trabajada artificialmente para permitir que en el solsticio de invierno, el día 21 de diciembre, un rayo de luz entre hasta el fondo de la cueva, que se ilumina una sola vez al año. El profesor César Esteban realizó un estudio arqueoastronómico de la gruta. El estudio de la cueva de Parpalló comenzó al ver un plano publicado sobre ella en que notamos que la galería principal parecía estar orientada a la salida del sol del solsticio de invierno. Para comprobarlo, lo visitamos junto con arqueólogos ese mismo día y pudimos ver cómo el sol, desde el fondo de la galería más profunda de la cueva, los primeros rayos del sol entraban, iluminaban la pared del fondo, generando una estructura estrecha de luz y que se iba desplazando sobre la pared según el sol iba elevándose sobre el cielo. Esto podría dar una indicación de la utilidad de la cueva y su relación con las cuestiones de fecundidad animal, sobre todo, que parece que eran muy importantes en las representaciones pictóricas o las representaciones figurativas de las placas del santuario. ¿Por qué eligió el hombre primitivo esta cueva para hacer su santuario? Joan Cardona, director del Museo Arqueológico de Gandía, nos hace notar que su forma exterior remite a los genitales femeninos. Los expertos coinciden en que las religiones paleolíticas estuvieron dominadas por la fertilidad humana, animal y vegetal, y esta cueva santuario es un canto a la fecundidad. La relación del solsticio de invierno con la fertilidad es clara. Este es el momento en el que el sol renace y simbólicamente con él la vida. Las relaciones astronómicas son claras y nos permiten hablar de una astronomía de la edad de piedra. Parpalló es el testigo más antiguo de esta relación. Pero, salvo el Sol y la Luna, ¿los astros que vemos en nuestra bóveda celeste son los mismos que veían hace 12.000 años nuestros antepasados? Ya estamos de vuelta, aún nos queda por ver la segunda parte del documental Estrellas de Piedra con la compañía de la periodista y escritora Julia Navarro. Julia, es increíble ver cómo y para qué fue concebido el observatorio de Stonehenge, ¿no? Por destacar algo de todo lo que hemos visto. Es un reportaje realmente fantástico. Lo que te das cuenta es el grado de conocimiento que tenían de los fenómenos astronómicos los hombres del Paleolítico. Es decir, hoy, con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, nos puede parecer que eran métodos muy rudimentarios, pero imagínate lo que era poder, casi poder determinar por dónde entra el sol, por dónde sale, las estaciones, simplemente con la colocación, bueno, simplemente no, con algo tan complicado como la colocación de unas piedras tan fascinantes como son las de este lugar. Y aunque hoy en día nos esforzamos mucho en demostrar que somos muy diferentes de aquellos hombres primitivos, quizá en eso no somos tan diferentes, porque hay muchos trabajos. Nada, María. Al final los hombres yo creo que nos repetimos, somos iguales. Las grandes pasiones son las mismas ahora que en el Paleolítico. Pero
Ahora hay muchos trabajos que miran al cielo Sí, igual que miraban ellos. efectivamente. Es una cosa más en común, Bueno, ¿no? y ahora tenemos, afortunadamente, bueno, pues unos instrumentos, la ciencia ha avanzado tantísimo que ahora tenemos unos instrumentos extraordinarios, pero te das cuenta de lo que ellos eran capaces de hacer de forma rudimentaria y sin embargo tenían un conocimiento de lo que pasaba en el cielo que te pone los pelos de punta, ¿eh? Pues vamos a visitar más yacimientos que nos van a resultar aún más reveladores. La Tierra gira en torno a su eje una vez al día. Este es el eje de rotación. Sin embargo, este eje está inclinado con respecto al plano en el cual se mueve la Tierra alrededor del Sol unos 23 grados y medio. Esto origina que el propio eje de rotación se esté moviendo y describa un círculo una vez cada 26.000 años. ¿Qué nos provoca esto? Pues que, por ejemplo, actualmente tenemos una estrella, que es la estrella polar, que nos indica en la dirección en la que está el polo norte. Hace 13.000 años, cuando el eje de rotación estaba inclinado en la otra dirección, la estrella actual, la estrella polar, no nos indicaba el norte, sino que era una de las estrellas más brillantes del cielo, que es la que conocemos como la estrella Vega. Además, esto nos origina que la forma en la que vemos el cielo, o la forma en la que veían el cielo nuestros antepasados, haya cambiado completamente. El hombre actual es un ser urbano y rara vez se percata del cambio de las estaciones. Sin embargo, durante milenios, el paso de la primavera al verano o del otoño al invierno han sido fechas señaladas con fiestas en todas las culturas del planeta, pues con ellas se regía el calendario anual para saber cuándo era tiempo de siembra o de cosecha. Otro ejemplo de cómo los antiguos moradores del Neolítico miraban los astros lo encontramos en Galicia. Manuel Santos y Marcos García Quintana nos llevan por las tierras gallegas del concejo de Amoeiro para mostrarnos un petroglifo. Un petroglifo es un dibujo arcaico en la piedra, grabado con decisión para que perdure siempre. Bueno, nos encontramos en el concello de Amoeiro, en el sitio conocido como a Ferradura, y a mis espaldas se encuentra un petroglifo extraordinariamente interesante, conocido como Raposo, situado dentro de este mismo abrigo. Este petroglifo fue encontrado en el marco de un seguimiento arqueológico en la construcción de un gasoducto, pero como veremos, lo interesante de este abrigo no son los grabados, sino las orientaciones astronómicas que se dan con elementos destacados del paisaje. El primero de ellos es el castro de San Trocado, recortado en el horizonte, un poquito más al norte el castro de San Cibrán de Las y hacia el naciente el conocido como Coto do Castro. A continuación, el compañero Marco García va a explicar en más detalle estas relaciones astronómicas que se dan entre el abrigo, el paisaje y los movimientos del Sol. Muy bien, lo que ocurre en este caso es que el Sol, en los días en torno al solsticio de invierno, se pone exactamente, visto desde aquí, sobre la cima de San Trocado, y en ese momento entra por una ventana natural que tiene este abrigo y a través de esa ventana ilumina el grabado. Al mismo tiempo proyecta el abrigo la sombra hacia Coto do Castro. A la inversa ocurre lo mismo en el solsticio de invierno y en el equinoccio hay otros elementos. Esto quiere decir que el conjunto de esta pequeña meseta funciona como si fuese un reloj solar a escala anual, en donde el dial que marca las estaciones, por así decirlo, es precisamente este abrigo. Podemos pasar a ver el petroglifo. Como no estamos en el solsticio de invierno, con la ayuda de este espejo vamos a intentar simular el efecto lumínico que produce el Sol en dicha fecha. Estamos en el interior del abrigo de Raposo y aquí podemos ver primero el grabado en sí,
tal como se presente, con su extraordinaria sencillez, y el efecto de cómo le da la luz en el momento del solsticio de invierno, que al entrar por esa ventana que está detrás de mí y lo ilumina parcialmente. Además de la sencillez del grabado, conviene señalar que esta roca, el perfil este de la roca, coincide con este, lo cual quiere decir que de una forma natural o artificial, no lo sabemos, esta roca donde está el grabado se desgajó y se desplazó ligerísimamente, unos 20 centímetros, y es eso precisamente lo que permite que el sol en ese momento, cuando está sobre la cima de Coto de San Trocado, ilumine el grabado tal como lo vemos en esta simulación. De esta forma, los antiguos magos o astrónomos predecían cuándo debían sembrar y cosechar. Pero este no es el único ejemplo. En Galicia son numerosos los hallazgos arqueológicos que siguen la orientación de los cielos, y nuestros guías nos muestran uno de los más complejos. Nos encontramos en el centro del Valle de Campo Lameiro, que se trata del área de mayor concentración de arte rupestre prehistórico de todo el noroeste peninsular. Dentro de esta zona destaca especialmente el petroglifo conocido como Os Carballos, situado aquí a mis espaldas, que en castellano significan los robles. Este petroglifo se caracteriza porque en su parte central un gran ciervo ocupa la mayor parte del espacio. Este ciervo no es una representación naturalista, porque su cornamenta tiene un número de puntas exagerado, que jamás se encuentra en medio natural. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias sugieren que el elevado número de puntas tiene que ver con una cuenta de tipo calendárico. Reforzando esta hipótesis, se da el hecho de que mirando hacia el naciente, en dos puntos prominentes del horizonte, en uno de ellos, donde está la inscripción que conocemos como Divi Norte, es por donde sale el sol el día del solsticio de invierno, y por el lugar donde está la inscripción que conocemos como Divi Sur, se produce lo que los astrofísicos llaman el lunasticio mayor sur. Un lunasticio ocurre cuando la luna llena alcanza su posición más extrema, bien sea hacia el norte o hacia el sur. Esto ocurre cada 18 años y medio. Pues bien, desde el petroglifo de Os Carballos, en el horizonte se ven dos montañas, y como se ve en el gráfico, los montículos señalados corresponden con los dos Divi. Mucho se ha especulado sobre el significado de esta inscripción. Divi tal vez signifique divino, o tal vez sea una cifra mágica. Lo que sí parece es que marca un lugar sagrado para señalar movimientos del Sol y la Luna. Un Stonehenge más sencillo, pero bastante preciso. Manuel y Marco nos llevan hasta el promontorio del Divi Norte. Lo escarpado del terreno hace dificultoso subir cargados con cámara y trípode. Desde allí, la vista es espléndida. Y se ven Os Carballos al fondo. Esta inscripción fue descubierta por casualidad cuando un incendio dejó al descubierto su escritura oculta durante siglos. Estamos ante la inscripción que denominamos Divi Norte, que se caracteriza por la dificultad del acceso que presenta y distintos rasgos de la escritura extraños, como por ejemplo la D al revés, que se pueden explicar si tenemos en cuenta que unas cotas más abajo hay una inscripción similar escrita correctamente. El problema es, ¿quién lee esta inscripción? ¿Los dioses acaso? Los petroglifos son el arte rupestre gallego. Se localizan sobre las rocas y los peñascos fuera de los poblados y se disponen como marcas territoriales. Perviven dos tipos de diseños. Los figurativos, que muestran dibujos de ciervos y caballos, y otros que representan al sol con espirales y que, según algunos investigadores, serían el reflejo de cuentas calendáricas del astro rey. Estas señales laberínticas y mágicas sobre la piedra no revelan la vida cotidiana de los hombres que los grabaron, sino el reflejo de un mundo imaginario de fuerte contenido sagrado.
En la prehistoria, el arte siempre permaneció ligado a rituales de carácter mágico, y estos enigmáticos grabados eran la conservación de encuentros místicos entre el hombre y la naturaleza, entre los mortales y el cosmos.